El día de hoy nosotros vamos a hacer un pequeño recuento, vamos a recapitular lo que hemos enseñado en las últimas semanas. Sí, ¿están aquí? ¿Están durmiendo? No. Mi zapato está suelto, yo fácilmente lo despierto en el nombre de Jesús, por si acaso alguien se duerme aquí. Muy bien, la semana pasada, o las semanas pasadas, hemos estado hablando de un tema. Primero estamos hablando del libro de Juan. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, es un evangelio de las señales. Y hablábamos de la importancia de las señales. Es muy diferente decir un milagro a una señal milagrosa. Son cosas diferentes. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a ustedes que son nuevos, ya ustedes se saben esto, así que no les permito decir nada, pero ustedes que vinieron el día de esta noche, ¿qué significa la luz de un semáforo en verde? Que avancen, ¿verdad? Muy bien. ¿Amarillo? Precaución. Ok. ¿Y rojo? Bueno. Que se detenga. ¿Perdón? Que se detenga. Que se detenga, muy bien. Yo tengo un amigo, un buen amigo mío, que él no sabía conducir, él no tenía su licencia. Entonces, una vez, el semáforo se puso en amarillo, yo estaba conduciendo y yo comencé a reducir para pararme. Y él dice, pero dale. Yo soy dominicano, ¿ok? Entonces, ustedes van a escuchar expresiones dominicanas ahora mismo. Y él me dice, no, pero dale. Y yo quiero que tú me digas qué significan entonces estas señales. ¿Qué significa el verde para ti? Y él me decía, dale para allá. ¿Ok? Bueno, ese todo lo entendimos, esa, ¿verdad que sí? Dale para allá. Ok, yo bueno. Y el amarillo, y él me dice, apúrate que viene el rojo. ¿Verdad? Entonces ya, ustedes ven cómo son las señales que cambian, el significado. Entonces yo le dije, ok, ¿y qué significa el rojo? Y me dice, él cruza con precaución. Entonces, ¿se dan cuenta cómo las señales va a depender entonces como uno lo ve, la perspectiva? Bueno, el libro de Juan son señales, el libro de las señales. Hay 7 grandes señales que dan referencia y dirección ¿a qué? A que Jesús es el Mesías que estaban esperando, el Salvador del mundo. Entonces, esas señales solamente habían sido hechas, o solamente podrían haber sido hechas por el Mesías, por el enviado de Dios, solamente. Entonces, cuando nosotros vemos estas señales, ¿cómo comenzamos? Bueno, nos dan dirección a que esto va a pasar. Sin embargo, el libro de Juan comienza también diciéndonos y explicándonos de que el primer capítulo, el capítulo 1 y 2, hablan específicamente de qué. De que en el capítulo 1 y 2 está hablando del testimonio de la gente, y cogen el que era, como se dice en inglés, el rockstar, la persona más famosa del momento, o alguien que reconocían como que era un hombre de Dios. Y ese es el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista entonces es el que da testimonio de Jesús. Entonces, si Juan el Bautista está dando testimonio de Jesús, pues esta es una persona a la cual yo tengo que prestarle atención. Luego que hacen esto, entonces viene el capítulo y termina el capítulo 2 con 3 versículos que cambia el panorama de las próximas lecciones que se va a dar, que son el capítulo 3 y el capítulo 4. Nosotros vamos a leer el capítulo 4. Pero ¿cómo dice cómo termina el capítulo 2? Los últimos 3 versículos, versículos 23, 24 y 25. La versión que yo leo aquí es la versión Nueva Traducción Viviente. Por si acaso tengo que traducir, es más fácil para mí traducir. Usted lo puede leer en la versión que usted tenga, no hay ningún problema. Si lo quiere leer en la Reina Valera, Dios le bendiga, también no hay ningún problema. Yo tengo una Reina Valera por aquí si alguien la necesita también. Pero dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua,
muchos comenzaron a confiar en él. Estamos bien ahí. Ahora bien, el 24 dice, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. El 25 dice, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. El capítulo 3 en la Reina Valera comienza diciendo, había un hombre de los fariseos. Entonces te comienza a hablar acerca de lo que era en ese momento, el tiempo. ¿Quién era un fariseo? Un fariseo era el líder religioso, aquella persona que tenía supuestamente la revelación de Dios, porque ellos eran los únicos que podían leer las escrituras, los pergaminos esos grandísimos que había. Ellos eran la poca gente que podían leerlo, y ellos eran los que daban interpretación, pero también cambiaban las cosas para hacerse parecer más honrados que todo el mundo. Aquí entonces le dice, y comienza a hablar de Nicodemo, y hablábamos de que Nicodemo vino de noche, no quería ser visto dentro de que la gente lo viera, no quería quería seguir a Jesús, pero como que de lejos. Como estos basquetbolistas que solamente tiran de 3, no se acercan ahí abajo, no vaya a ser que le toquen. Bueno, lo mismo pasa. Entonces, en mi país nosotros decimos como Reggie Miller. Reggie Miller era un campeón de tirar de 3, era un jugador de básquetbol. Entonces andaba como Reggie Miller, así de lejitos. Lo que nosotros hoy en día yo le llamaría un cristiano de la secreta. Aquellos que tú no sabes si son o no son. Venía de noche, nadie sabía si son, si esto, si eres tú cristiano, eres no. ¿Cómo es la cosa? Bueno, el fariseo Nicodemo es un creyente del cual Jesús no se confía. Ese es un discípulo del cual nosotros no podemos confiar. ¿Por qué? Porque él no hace la cosa para mostrar la luz de Dios, sino que viene de noche para que sus obras no sean juzgadas. Luego entonces, ahí ese es el capítulo 3. Terminamos con el capítulo 3 y mencionamos otra vez el testimonio de Juan el Bautista. Y luego termina el capítulo 3 y comienza el capítulo 4. ¿Por qué hacemos la relación de esto una cosa con la otra? Porque todo comienza de estos 3 versículos aquí. Porque Jesús no se confiaba. No se confiaba de cierta gente que decían que eran creyentes, pero no lo eran. Y al no ser creyentes, sino que eran creyentes de la secreta, entonces en eso Él no confía. Ahora bien, nosotros en la semana pasada estuvimos hablando de un creyente que es diferente. Y hablábamos de la diferencia, decíamos, la mujer que vino a una hora, hablábamos de la mujer samaritana que vino al mediodía a sacar los cántaros de agua. ¿Se recuerda más o menos cuánto pesaba ese cántaro vacío? 70 libras aproximadamente, vacío, sin agua. Probado. Entonces ella tenía que salir con eso, porque ella no tenía un marido para buscar el agua. Y ella no salía con las otras mujeres a la hora que las otras mujeres recogían el agua, que era un poquito más tarde, cuando ese sol no le estaba dando en la madre. Pero ella salía al mediodía. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que ella había decidido vivir era vergonzoso. Entonces nadie quería juntarse con ella, número 1. Y 2, tampoco le daba vergüenza a ella juntarse con las otras personas. Sale al mediodía, a la hora que nadie está afuera. Y la esperanza de una persona así que está haciendo lo malo es no encontrarse absolutamente a nadie. Hablábamos de la diferencia también de los samaritanos y de los judíos. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Ustedes están tan callados que me están asustando. ¿Qué es lo que le pasa? Sí, no. Díganme si alguien se está durmiendo. Yo tengo mis zapatos listos. Quiero mi café. Bueno, ella tenía una vida desordenada y muy probablemente ella misma no deseaba esa vida. Dice, se esforzaba por buscar algo que ella necesitaba. ¿Qué ella necesitaba? El agua. Y como dice en mi país, el que tiene sed, el que tiene sed que busque el agua. Bueno, eso mismo es lo que ella estaba haciendo. Buscando el agua. Buscar el agua en un lugar incómodo. Él era muy pesado y no tenía ninguna ayuda. Hablamos también de la confrontación del choque cultural. En ese tiempo
muy difícil todavía, hoy en día. Usted va a un país, por ejemplo, como Argelia, usted se mete al desierto, bien adentro del desierto, y usted ve las mujeres que están con la mujer y los hombres con los hombres. Pero de que un hombre hablando con otras mujeres no funciona. Y usted me preguntará, ¿y cómo se enamoran entonces? ¿Verdad? Nada que ver con usted, eso son negociaciones de los padres. Así es como se negocia. Entonces, mientras más libre tenga la mujer, pues más cuesta. Más cuesta. ¿Sabía eso? Las mujeres flacas no valen 2 pesos allá. En el desierto de Sahara. Se lo digo. Se lo digo porque yo estaba ahí. No valen 2 pesos. Se la madre se la para ella. Uno matándose aquí. Matándose aquí y allá. Empanada. Y que dejando de comerse las empanadas, entonces mira ahora. Muy bien, entonces en ese tiempo, en ese momento, en ese espacio, así como esa es la cultura, estamos hablando de algo parecido. No es lo mismo, pero estamos hablando de algo parecido. Entonces el estatus de un hombre era completamente el estatus de una mujer. Cuando lo que el hombre hablaba se le hacía caso, una mujer hablaba, o un muchacho, o un perro, era casi lo mismo. En ese tiempo. Estoy hablando de ese tiempo. Cero feminista, nada de eso. Nada de eso. Pero hablábamos de ese tiempo, entonces hablábamos de la diferencia cultural y de las cosas que estaban pasando ahí. ¿Verdad? Pasando por ese conflicto y todas estas cosas que están pasando, Jesús tiene una conversación. Imagínese usted esta mujer cargando con esta cosa de agua aquí, y caminando, y caminando, y caminando, y lo último que ella quiere encontrarse con una persona, se encuentra con un hombre. Y no cualquier hombre, un hombre judío. Eso sí que era feo para ella. Esa fue la peor parte. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Se recuerdan por qué no se llevaban? Vamos a ver si estaban en eso. Bueno, yo no estuve aquí, pero me imagino que era por el monte donde se oraba. No, porque para el judío había una distinción grande. Por ejemplo, una de las peores cosas para un judío no es un gentil. Y el judío no entraba a la casa de un gentil. ¿Verdad que no? ¿Se recuerdan de eso? Un judío no entraba a la casa de un gentil. Ahora bien, había algo peor que un gentil. Y era un judío que se había mezclado con gentiles. O sea, que había tenido familia con gentiles. Se escapó. Mariette no está ahí, entonces se le escapó de... No ha llegado. Se le agarró el tráfico entonces. Que está buscando a Kesia. Por Costco, por allá. Pues bien, entonces el problema de los samaritanos es que se habían ligado. ¿Se recuerdan del rey Nabucodonosor? Nombre raro ese, ¿verdad? Pero el rey Nabucodonosor, luego unos reyes más adelante se juntaron con el pueblo asirio y este pueblo entonces se ligó con una región. ¿Se recuerdan cuando el reino se dividió en dos? Sí. Israel. El reino del Norte. y el reino del Del sur. sin miedo. ¿Cuál es el miedo? Del sur. El reino del sur. El reino del norte tenía ¿cuántas tribus? 11. 10. Son 10. No, porque solamente. En el nombre de Jesús. Aquí En ese se va con Jesús Cristo. era Judá, se llamaba así. Ese se va con Cristo. No, 10. 10. Ya. ¿Y el reino del sur? Dos. Pero ustedes son unos expertos. Son 2. 2. ¿Y se recuerdan la capital del reino del norte? No. Ok, del reino del sur. La capital del reino del sur. Jerusalén. Jerusalén. Muy bien, ya te salvaste. Ya no te voy con Cristo. Jerusalén. Pero el norte, ¿sabe cómo se llamaba? Así. Comenzó por ahí. No, Asiria no, porque Asiria era otro pueblo. El reino del norte, ¿sabe cómo se llamaba esa ciudad? Samaria.
Hay una historia grande en el pueblo samaritano, pero el problema mayor del judío no fue que se dividió el reino y que ellos eran la capital y todo, nada de eso. El problema más grande fue que se juntaron con gentiles. Entonces, ustedes ven el conflicto que estaba teniendo en este momento esta mujer. Entonces vamos a hacer la lectura del día de hoy, que vamos a leer del versículo 19 al versículo 42. Y si nos da tiempo entonces hacer más comentarios, pues seguimos haciendo más comentarios. Pero mientras tanto vamos a ver lo que la palabra del Señor enseña. Amén. ¿Capítulo qué? 4. Capítulo 4. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 19 al 42. ¿Vas repartiendo? Vamos a hacer una repartición de bienes ahora mismo. No. Entonces, ¿alguien sería tan amable de leer los versículos 19 y 20? Si no lo hacen voluntariamente, pues yo lo hago voluntario, no hay ningún problema. Fernando. Le dijo la mujer, Señor, Ok, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Déjenme dar un pequeño recapítulo de lo que leímos la semana pasada. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 4, dice que tenía que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. La semana pasada estuvimos hablando de que si esto es, dice que él se encontraba en Judea, iba en Judea y volvió hacia Galilea. Entonces, uno estaba aquí y el otro estaba aquí. Según la matemática, ustedes que son matemáticos, el punto más cerca entre un punto y el otro es la línea recta. ¿Verdad que sí? Correcto. Ahora bien, el judío no se iba por aquí porque aquí en el centro había una ciudad que se llamaba Samaria. Entonces el judío se iba o por aquí o se iba por acá, pero por ahí no se iba. Porque ellos entendían que esto era inmundo, ellos no podían pisar en ese pueblo. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, que todos son judíos, le dice que tenía que pasar por Samaria. Imagínense el choque, el conflicto interno que ellos estaban teniendo. Toda la vida a mí me enseñaron que por ahí no se va. Mis padres me dijeron a mí que por ahí no se va. Que ese es un lugar de gente inmunda, impía y no siguen las leyes de Dios. Y ahora Jesús me está diciendo a mí que yo vaya por un camino que yo nunca he ido. Yo me imagino al Señor Jesucristo diciéndole, el día de hoy vamos a caminar y vamos a conocer los actos de un verdadero discípulo. Y vamos a ver entonces, siguiendo solamente con los pocos puntos que vamos a mencionar, decíamos que Jesús le pide agua a la mujer. Dice, ¿saben qué? Yo lo voy a leer un poquito rápido porque el tiempo nos está comiendo. Entonces yo solamente estoy dando el recuento rápido. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Es el versículo 9. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío, yo una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? El versículo 10 dice, si tan solo supieras el regalo de Dios, en la Reina Valera dice, el don de Dios, si supieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, dice, tú me pedirías a mí y yo te daría ¿qué? Agua de vida, o agua de vida, no me recuerdo cómo se dice la Reina Valera. Cualquiera, el versículo 13 dice, cualquiera que bebe de esta agua pronto volverá a tener sed. Y ahí entonces la mujer le dice, pero dame de esa agua, porque yo no tengo que venir. ¿Tú sabes lo que pesa ese cántaro? Al mediodía. No, pues yo prefiero mejor, dime, esto es como un PayPal aquí, o un Amazon, yo lo pago aquí, vea, y tengo la suscripción, me llega todo gratis al otro día. Qué chévere, si no tengo que volver más aquí. Qué bonito sería eso. Y entonces el Señor le dice, ve y trae a tu esposo. Un conflicto ahí de una vez. No, yo no tengo.
Y le dice, eso no es verdad que tú no tienes. Porque 5 maridos has tenido, el que tú tienes ahora, ese, no es tuyo tampoco. Entonces ahí la confrontó, como diríamos de donde yo vengo, en mi barrio, le dio en la madre. Ahí le dio duro, donde le duele le dio, pero yo pensando que no me iba a encontrar con nadie y me encuentro con un hombre judío y que me está diciendo estas cosas, pero ven acá. Entonces dice, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Versículo 19, ahora yo voy a leer. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoran nuestros antepasados? ¿Todos están leyendo la Reina Valera? ¿Quién está leyendo la Reina Valera ahora mismo? ¿Hago el cambio para ustedes? Sí. Versículo 21. Vamos a hacer. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ese versículo 3, mire, pónganle una marquita ahí porque ese es muy importante. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que estaba hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué pregunta o qué cosas habla con ella. Entonces la mujer dejó qué cosa. Su cántaro. Ella dejó su cántaro. Ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe ¿qué cosa? Salario. ¿Y recoge qué? Fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí ¿cuántos días? 2. ¿Cuántos días? 2. ¿Y creyeron cuántos? Muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ese pueblo fue más humilde a escuchar la palabra y en creer en Jesús que los propios judíos.
Pero mira lo interesante, hay muchísima tela que Sí, cortar ahí. Hay mucha tela que cortar ahí. Por ejemplo, el primer argumento de ella, ¿cuál fue? Ustedes los judíos dicen que hay que adorar ¿en dónde? Conflicto de religión, de creencia. Parte del conflicto. Miren, una de las cosas de lo que ustedes van a escuchar ya para el viernes, bueno, mañana o el sábado, van a escuchar del libro de Gálatas, es de que muchas veces, o la gran mayoría de veces, nosotros vamos donde nos acomodan. Pero el momento que nos dicen a nosotros 2 o 3 verdades, como que no nos gusta. No nos gusta que nos confronten y que nos digan que estamos mal. Nos gusta que nos celebren y que nos tiren agua y que nos den florecitas, ¿verdad que sí? Nos traten con cariño. Pero cuando viene un mazo de corrección a veces para decir nosotros, tú estás mal, tú estás en pecado, mira, camina derecho, arregla, anda en justicia, no sea un delincuente, no sea hablador, no sea mentiroso, no haga... Entonces, no me gusta lo que ese pastor está predicando ahí porque... O sea, no te gusta la confrontación del Señor. Porque no es por uno, porque si fuera por mí, mire, haga y deshaga. Yo espero en el Señor que te vaya bien. Pero ese no es el punto de nosotros es tratar de instruir en justicia para que las personas entonces encuentren la verdad en el Señor y tengan esa relación con Cristo. Y ese es el punto que nosotros tenemos que llevar. Cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, el problema que tenían los samaritanos, específicamente, todavía, esa religión está aquí. ¿Sabían eso? Los samaritanos, hay un grupo que se llama así, los samaritanos. En Jerusalén, específicamente en Jerusalén. Los samaritanos, que ellos son descendientes también de Abraham. Igual que cualquier otro judío. El problema es de que ellos solamente creen en los primeros 5 libros. ¿Se recuerdan cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? Así no. ¿Cómo? Hebrón. Pentateuco. O ¿cómo le llaman en la Biblia? ¿Cómo le dicen? La Torá es en la traducción judía, la tradición judía que le llama la Torá. Pero ¿cómo es? La ley. La ley. Esos primeros 5 libros fueron escritos ¿por quién? El que abrió el mar en dos, ¿cómo se llama? Moisés. Wow. Denle en agua, por favor, que ya. Pues bien, el punto con eso es de que ahora que nosotros estamos viendo esto, lo interesante de esto de los samaritanos es de que ellos creían solamente en los 5 libros de la Biblia. Los profetas no, porque los profetas, ¿qué pasaba? Que los profetas estaban confrontando la separación del pueblo de Israel. Estaban dándole juicio, mandándole fuego por ese lado, entonces ellos no querían eso. ¿Se recuerdan la revelación de Ezequiel 37? El libro de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Sí. Sí, ¿se recuerdan de eso? El valle de los huesos secos fue una profecía. El Señor lo para al profeta, le dice, profeta, ¿y estos huesos vivirán? ¿Usted sabe cuánto tiempo tiene que estar una gente muerta para que se le vean los huesos? Un año. Un año. Para que ya la piel muera, toda la carne, todo eso se desaparezca y que solamente queden los huesos. Un año. Profeta, ¿esos huesos vivirán? El profeta no se metió en rojo, digo, no, tú eres el que sabe, yo no sabía. Y le dijo, llámalo por nombre que yo lo estoy levantando. Y entonces dice que así comenzaron a llenarse. Ezequiel capítulo 37, lean en su casa. Dice, así estaba la esperanza de ustedes como huesos secos. No hay esperanza. Una gente de un año después de muerte, de que resucite. Está difícil. Pero nada es imposible para el Señor. Pero nada es imposible para el Señor. Está difícil, ¿verdad que sí? Dice, así como esos huesos secos, era la esperanza de ustedes, estaba seca, no tenían esperanza. Y esta profecía fue para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Recuérdense que las tribus se dividían en dos. El tribu del norte, ¿cuántos eran esos? 10. Y esa tribu, ese reino, que después de Salomón se dividió el reino en dos, ese reino se llamaba Israel. Y el reino del sur, Judá.
Entonces, esta profecía, aunque ya este pueblo había sido domado y había sido llevado al cautiverio por Nabucodonosor, había sido llevado hace mucho tiempo, este profeta le está diciendo, aunque tus esperanzas estén muertas como estos huesos secos, yo el Señor lo voy a recoger a ustedes donde quiera que estén y voy a hacer una nación de ustedes. Esa promesa se cumplió en el 1947, me parece que fue, cuando hicieron el pueblo de Israel, lo instituyeron como una nación. Y todavía están recogiendo los judíos, trayendo su gente para atrás otra vez. Aunque las esperanzas estén muertas, las promesas de Dios no se mueren. Esta gente no le gusta a ninguno de estos profetas. Entonces ellos rechazaron todos estos profetas. Entonces nosotros vemos, la mujer vino, obviamente ya nosotros hablamos de que ella vino a qué hora. 12, mediodía. Mediodía. Dice, ellos no se llevaban. Uno que decía que otro era malvado, que quebrantaron la ley de Moisés y los profetas, pero estos samaritanos no quieren saber de los profetas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Llegándose con un pueblo gentil, los judíos los rechazaban. Ellos se sentían rechazados, bueno, pues yo no quiero ninguno de tus profetas tampoco. Yo me voy a quedar con mi parte y me quedo aquí nada más con los 5 libros de Moisés. Y ahí acabamos. Entonces ellos rechazaban una parte, pero aceptaban la otra. El Señor le dice, no, todo es. Por eso la salvación viene de los judíos. Y le está hablando a este pueblo porque quiere transformarlo, quiere cambiar su parecer. Pero ellos estuvieron abiertos para escuchar ¿qué? La palabra que el Señor le estaba dando. En la diferencia de ellos, el pueblo samaritano solo seguía el Pentateuco, no creía en los profetas. Creía que la adoración era en el monte que ellos tenían y no en Jerusalén. Jerusalén, obviamente, ya esos son otros temas, por lo cual nosotros podemos ver que vino de ahí. ¿Algunos de ustedes se recuerdan de el tabernáculo? Sí. La tienda de campaña. Y después del tabernáculo, ¿qué vino? No, el templo. El templo. El templo nació del corazón ¿de quién? Del rey David. Esa es otra historia que podemos, ya ahí nos podemos meter en otro hoyito un poquito grande por ahí. Pero el punto de eso es de que en ese momento cuando Salomón, que fue el que hizo el templo, dijo, si mi pueblo, el Señor cuando se le reveló a Salomón en agradecimiento, básicamente le dijo, todo aquel que venga a este templo y llore, yo lo voy a escuchar. Dice, van a apartarse lo que sea, pero aquel que venga y llore aquí, haga esto. ¿Y dónde estaba el templo? Jerusalén. En Jerusalén. Le dijo, si mi pueblo se humillare, segundo de Crónicas capítulo 7, versículo 14, si mi pueblo se humillare, y orare, buscare mi rostro, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todas estas cosas solamente las estamos hablando para nosotros poder entender ciertos detallitos de lo que vamos a, cuando ya terminemos esta sección aquí del capítulo 4. Yo sé que le estoy tirando mucha palabra y mucha información. Vamos a darle para atrás un poquito. Jesús sale con sus discípulos y le dice, me es necesario pasar por Samaria, un lugar que era incómodo para ellos, un lugar que era duro. A ellos no les interesaba pasar por ahí, nunca habían pasado por ahí. A veces el Señor nos lleva por unos lugares a nosotros que son incómodos, que nosotros no queremos pasar, pero son importantes para nuestro crecimiento. Mientras yo estaba en mi casa, yo tenía comida y todo por mis padres, mi mamá, mi papá y todo eso, yo no necesitaba crecer, porque no había la necesidad de. Pero una vez yo me encuentro con la responsabilidad de yo poder hacer, de yo tener que trabajar para proveer a los niños, entonces mi madurez crece por la necesidad de mi familia. Lo mismo pasa también en los conflictos. Si usted no va al gimnasio y levanta pesa, no se pone fuerte como yo, ¿verdad que no?
No, Javier, tú eres malo, Javier. Javier, tú eres malo, Javier. ¿Por qué tú me miras así? Y se ríe, y se ríe, Javier, entonces. Yo le dije a ustedes que esos son músculos sueltos, ¿eh? Que están aquí abajo. Entonces era mi pecho que se me cayó. Sí. Entonces, lo que les digo con esto es de que la importancia del pueblo, de este testimonio de la mujer samaritana, es de que una vez ella entiende de que Jesús le está hablando y que ella entiende cuando Él le dice, el que te habla, ese, yo soy ese, el Mesías, el que tú estás esperando, el que ustedes están esperando, ese soy yo, dijo Jesús. Ella recibió esta palabra. ¿Y qué ella hizo? La necesidad que ella tenía de buscar el agua, que no era una cuestión que era por gusto que ella salía a buscar el agua, era una necesidad que ella tenía. Dice que dejó su cántaro y salió corriendo a decirle a la misma gente que no quiere relacionarse con ella, la misma gente que tiene un mal testimonio de ella, a esa misma gente ella fue y le dijo, venid y ve. Venid, ve. Aquel de quien nosotros estábamos esperando ha llegado aquí. La salvación de nosotros está aquí. Entonces, ¿qué hace un verdadero discípulo? Da testimonio de lo que ha recibido. A diferencia de Nicodemo, que vino de noche y no quería ser expuesto por nadie, que nadie sepa que yo me junté con Jesús. Esta mujer sale corriendo y deja sus necesidades a un lado y sale corriendo para mostrar de que Jesús es el pan de vida que ella estaba esperando. Y de las cosas por las cuales nosotros hemos peleado tanto y hemos tratado de buscar y comprar en tantos recursos, hemos trabajado tanto para conseguir el dinero o en tantas cosas para comprar paz, tranquilidad, para comprar comodidades, para comprar todo eso, al final del día nosotros llegaremos a un punto donde nos daremos cuenta de que todo por lo que nosotros hemos trabajado, guardado, acumulado, todo eso era para darnos cuenta que lo que estábamos buscando siempre se ofreció gratis. Es la salvación del alma nuestra. Así que la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar y vamos a dar terminación a lo que es el capítulo 4 de lo que es un verdadero discípulo.